Buenas noches, yo soy Franklin Quinitiva, estudiante de quinto semestre de Psicología en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Junto con mis compañeras, que a continuación hacen su presentación, les vamos a hablar y explicar parte del concepto y en un ejercicio práctico pequeño de dónde sale o cómo se hallan las medidas estandarizadas en estadística. Estas son de distribución, de tendencia central o de posición y las de dispersión. Vamos a empezar mirando primero las de tendencia central. Para ello, el ejercicio práctico del que les hablo está situado en este cuadrito. Bueno, pero antes de, miremos lo que es una parte de una definición del promedio. Dice que un promedio en estadística es estar situado como la mayoría como la mayoría en una distribución de puntuaciones. Dice que el promedio estará entre las puntuaciones extremas en alguna parte del área de la medida de distribución. A estas puntuaciones se le llama tendencia central de una variable, de tendencia central o medidas de posición. Bueno, las estadísticas de tendencia, que son estas primeras que vamos a ver acá, nos proporcionan una estimación de la puntuación común o normal encontrada en una distribución. En las estadísticas de tendencia central o de posición encontramos la media o media aritmética, la mediana y la moda. En este ejercicio vamos a ver primero cómo hallamos una media. Entonces, una definición de una media dice que es el tamaño de la muestra. Es la suma de todas las puntuaciones dividida entre el número de puntuaciones. Entonces, nuestro tamaño de la media de la muestra para este caso sería 30, el que tenemos acá. Bueno, pero creo que me adelanté un poco. Vamos a analizar las edades de los niños del grado quinto de la jornada de la tarde en el Colegio Juan Pablo II. Tenemos los siguientes datos primeramente. Oigamos un momento esto. Entonces tenemos que estos niños están en un rango de edad. Bueno, rango lo vamos a ver ahorita, pero no hace parte como tal de esto. Pero están en edades entre mejor 10 a 16 años. De 10 a 16. Que está representado con Y sub I. N sub I, que es nuestra muestra, que es igual a 30, ya vemos por qué decimos que la sumatoria son la cantidad de niños. Entonces, decimos que en este grado quinto de este colegio en la jornada de la tarde tenemos que 5 niños tienen 10 años, que 8 niños tienen 12 años, que 7 niños tienen 13 años, que 2 niños tienen 14, que 3 niños tienen 15 y que 5 tienen 16. Vamos a hallar primero que todo entonces la media. Esta es nuestra fórmula para hallar la media. Dice que es igual a la sumatoria de Y sub I por N sub I. Bueno, sobre N. N es este dato que tenemos acá. N, que se me olvidó decirles de dónde sale y es la sumatoria de esto. 5 más 8 más 7 más 2 más 3 más 5 da 30. Este es el tamaño de nuestra muestra y es, por cierto, muy importante. Más adelante una de mis compañeras les va a explicar, digamos que una diferencia entre tomar el tamaño de una muestra o trabajar con una población en sí. Entonces, por ahora, encontramos nuestra muestra representada por N, que es 30. Entonces, Y sub I por N sub I dividido en N, que esto es igual a 390. Este 390 es este que tenemos acá. Fijémonos que Y sub I por N sub I, miremoslo acá. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos, nos está diciendo que multipliquemos Y sub I por N sub I. 10 por 5, 50. 12 por 8, 96. 13 por 7, 91. Y así sucesivamente, con cada uno de los datos que tenemos acá. Luego lo sumamos, porque dice que sumatoria, miremos el signo de sumatoria, lo sumamos y nos da 390. Estos 390 los dividimos en 30, o sea, nuestro N, nuestro tamaño de muestra, y nos arroja que la media
es 13. Hallamos la media, que es nuestra primera medida dentro del grupo de tendencia central. Vamos a hallar la mediana. Esta mediana decimos que es una puntuación central de una distribución ordenada, el valor de una variable que divide en mitad la distribución de las puntuaciones. Lo primero, como decíamos en la definición, y es que debe estar ordenada. En este caso entonces está ordenada de la menor a la mayor, ¿no? En edades, los rangos de edades. Ocurre algo importante en esta mediana, y es que si esta cantidad de datos fuera un número en par, solamente tomamos el de la mitad y ya, ¿sí? Pero fijémonos que acá tenemos, ¿cuántos datos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un número par. ¿Qué debemos hacer entonces para hallarla? Debemos sumar 13 más 14 y dividirlo en 2. Esto nos da 13.5. Recordemos la definición de mediana, que nos decía que es una puntuación central de una distribución ordenada y que el valor de una variable que divide en mitad es la distribución de las puntuaciones. Fijémonos que acá está claro la mitad. Entonces, mediana 13,5. La mitad. Si tuviésemos un dato más acá, supongamos que acá tenemos 17, entonces contamos en los extremos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si fuera impar, ¿no? Entonces nuestra mediana sería de 14. Bueno, encontramos la segunda medida estandarizada de tendencia central o de posición, que es la mediana. Vamos a encontrar la moda. Respecto de la moda, podemos decir que es una puntuación que ocurre con mayor frecuencia en una distribución. Es la más popular. Precisamente le hace honor a su nombre, que es la más popular. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos, en este caso, para nuestro ejercicio práctico, cuál es la cantidad de niños, cuáles son las edades en las que más hay niños. Entonces, vamos a ver cuántos niños tienen 10 años. 5 años. ¿Cuántos niños tienen 12 años? 8 niños. ¿Cuántos niños tienen 13 años? 7, y así sucesivamente. Nos damos cuenta que en esta aula de clase 8 niños tienen 12 años. Entonces esta es nuestra moda. Esta es nuestra moda, como la vemos representada acá. Estas tres serían las de tendencia central. Tenemos, me equivoqué. No es 8, es 12. Es 12. 12 años es lo que más se repite, porque 8 niños tienen 12 años. Bueno, vamos a ver entonces ahora las de dispersión. Ocurre algo con las de dispersión, y es que, bueno, un concepto dice que es la forma en que se dispersan las puntuaciones de una variable. En ella tenemos rango, varianza, desviación estándar y un coeficiente de variación. Si ustedes se fijan, acá está el rango marcado con una X, y es porque este ejercicio que estamos haciendo es cuantitativo discreto, que tiene números enteros. Este se utiliza cuando es de tipo cuantitativo continuo, o sea, que tiene intervalos y tiene decimales. En este caso lo pusimos para decir pues de que no se hallaba, y digamos que de cierta manera lo hallamos. ¿Cómo lo hallaríamos? ¿Cómo hallaríamos el rango? Debemos tomar el valor mayor y restarlo con el extremo. Entonces, 16 menos 10 nos da 6. Buenas noches, mi nombre es Julia Andrea Calderón Rico, estudiante de quinto semestre de Psicología de la Corporación Minuto de Dios, y pues vamos a continuar con la explicación sobre las medidas de dispersión. Ya mi compañero había explicado lo que es el rango. Ahora vamos a ver qué es una varianza. Pues la varianza es el tamaño de la medida y la variabilidad de la variable.
¿Cómo la vamos a hallar? Con esta fórmula que tenemos acá. Esta fórmula nos arroja la S al cuadrado, que significa varianza, es igual a la sumatoria de z sub i al cuadrado por n sub i sobre n menos 1. ¿Por qué n menos 1? Porque lo que estamos trabajando nosotros es sobre una muestra. Entonces, la sumatoria de z sub i al cuadrado por n sub i lo encontramos acá en este cuadro. Entonces vemos z sub i al cuadrado lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por n sub i. Sería entonces 5 o 9 por 5, 45. Aquí vamos arrojando los valores. 1 por 8, 8. 0 por 7, 0. 1 por 2, 2. 4 por 3, 12. Y 9 por 5, 45. Hacemos la sumatoria y el valor que nos da es 112. Entonces colocamos aquí el valor 112 sobre 30 menos 1, que 30 es la medida que estamos hallando. Entonces, la varianza es igual a 112 sobre 29 y al dividir nos da 3.8620. Decimos que 3.8620 es la varianza de las edades de los niños del grado quinto de la jornada de la tarde en el colegio Juan Pablo II. Ahora, ¿cómo vamos a hallar la desviación estándar? ¿Y qué es la desviación estándar? Es una medida de dispersión para variables de razón, variables cuantitativas o cantidades racionales y de intervalos. O sea que estamos realizando una variable cuantitativa de variable de razón y de intervalo. La fórmula que tenemos para hallarla es S igual a la raíz cuadrada de S al cuadrado. Ya tenemos, recordemos el valor de S al cuadrado, que es 3.8620, y sencillamente lo que vamos a hacer es sacarle la raíz cuadrada. ¿Cuánto nos arroja? 1.9651. Aquí ya tenemos lo que es la desviación estándar. Ya no la vamos a ubicar acá en el cuadro porque no es necesario. Este cuadro lo que obtenemos son los valores que necesitamos para poder hallar mediante estas fórmulas las medidas de dispersión. Ahora tenemos el siguiente, que es coeficiente de variación. El coeficiente de variación se hace referencia a la relación entre el tamaño de la media y la variabilidad de la variable. Su fórmula es CV, que es coeficiente de variación, igual a desviación estándar sobre la media aritmética. Ese coeficiente de variación es igual, ya tenemos el valor de la desviación de estándar, que es 1.9651 sobre 13, que es la media aritmética. Hacemos la división y el resultado del coeficiente de variación es 1.511. Entonces, vamos a destacar también qué tipo de variable estamos trabajando nosotros. La variable que estamos trabajando nosotros es dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? Pues la variable dependiente es la edad de los niños, porque ella depende de la cantidad de niños para poderse hallar. O sea, para saber cuántos niños hay, para saber cuántos niños tienen la edad, por decir, de 10 años, pues dependemos de quién, de la cantidad de niños. Buenas noches, mi nombre es Marcela Navarro Duque, estudiante de quinto semestre de Psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Vamos a continuar con lo que estaban hablando mis compañeros, medidas estandarizadas en cuanto a la medida de distribución. Esto tiene un pequeño significado en el cual se los voy a resumir para luego mostrarles los tres tipos de distribución que vemos. Las medidas de distribución o de forma nos permiten comparar las distribuciones muestral con otras distribuciones teóricas bien computadas o llamadas distribución normal en cuanto a simetría y concentración de datos. En este caso hablamos de dos tipos de coeficiente, uno que es coeficiente de asimetría y en el otro podemos hablar de coeficiente de kurtosis. Empezamos con el coeficiente de simetría, dándoles una breve explicación de lo que significa. Es una medida que permite identificar los datos que se distribuyen de forma simétrica o asimétrica alrededor de la medida aritmética. En otras palabras,
se muestra cómo contribuyen los datos con respecto a la medida. Podemos hablar de 3 tipos de distribuciones: la curva de asimetría positiva, curva asimétrica y curva de asimetría negativa. En la curva de asimetría positiva hablamos que la mayoría de los datos se encuentran por debajo del valor de la medida aritmética. Según la gráfica que tenemos acá, podemos observar que en la área de la asimetría positiva, en la curva, la coleta va terminando, de su lado derecho termina baja y de su lado izquierdo sube. Entonces encontramos que es un valor bajo, y en una barra de Excel podemos decir, comparándola en barritas en una gráfica, podemos decir que sus medidas bajas van hacia el lado derecho y sus medidas altas van hacia el lado izquierdo. Si es mayor a 0, podemos decir que la curva asimétrica es positiva. Vamos con la curva decimétrica, que es una curva que se distribuye aproximadamente la misma cantidad de valores en ambos lados de la medida. Podemos decir que si partimos esto a la mitad, los dos rangos son totalmente iguales. Para poder decir que es una curva asimétrica, se dice que es igual a 0 o está por debajo de 0. En la curva de simetría negativa hablamos de cuando la mayor cantidad de datos se concentran sobre una medida. En este caso si es menor a 0, hablamos que la curva de simetría es negativa. Hablándolo en diagramas de barras, podemos decir que la curva simétrica negativa va más su coleta hacia el lado izquierdo, va terminando su coleta, y sus mayores puntajes van hacia el lado derecho. Y en la curva simétrica hablamos que es algo supremamente paralelo de un lado a otro. Los dos lados son totalmente iguales al dividirlos en la mitad. Continuamos con coeficiente de kurtosis, que se puede decir que es una medida que permite determinar el grado de concentración de los datos en torno a la medida aritmética. En otras palabras, mide la mayor o menor cantidad de datos que se agrupan alrededor de medidas si consideramos que las distribuciones normales presentan concentración de medida de observación. Hablamos de coeficiente de kurtosis leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. En la leptocúrtica podemos observar que es cuando es mayor concentración de datos aritméticos, es mayor a 0. En el diagrama se observa que es totalmente más alto. En la mesocúrtica podemos observar que es igual, que es paralelo a 0 normal, que en el momento en el que la dividamos los dos lados son totalmente exactos. Y en la platicúrtica observamos que es menor a 0 y el diagrama es mucho más bajo, aunque sus dos lados sean totalmente iguales, es menor a 0. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Para hallar el cálculo del coeficiente de simetría, vamos a utilizar el coeficiente de simetría de Pearson, que nos da la siguiente fórmula. CA, que es el significado de la simetría de Pearson, es igual a 3 por la media aritmética menos la mediana sobre la desviación estándar. Como recordamos, teníamos en el ejercicio anterior la tabla donde ya habíamos hallado la media aritmética, que es 13, la mediana, que es 13.5, y la desviación estándar, que es 1.9651. Lo que hacemos simplemente es reemplazar por los datos que ya habíamos adquirido en el ejercicio anterior. Entonces, al reemplazarlos, nos da un valor de menos 0.7633. ¿Qué quiere decir este resultado? Que la curva es de asimetría negativa. Entonces, nos dio la curva de asimetría negativa, como la que tenemos acá. ¿En qué lo estamos valorando? En lo que es las edades de los niños del grado quinto de la jornada de la tarde en el Colegio Juan Pablo II. Ahora, para calcular el coeficiente de kurtosis, entonces lo hallamos con el coeficiente de asimetría de Fisher,
que nos da la siguiente fórmula. La sumatoria, aquí nos muestra que es x sub i, pero acá nosotros lo tenemos como y sub i, ¿sí? Menos la media aritmética elevada a la 4 sobre la muestra, el total de la muestra por la desviación estándar a la 4, todo menos 3. ¿Qué pasa acá? Resulta que cuando nosotros vamos a reemplazar x sub i, lo que tenemos que hacer es reemplazar una por una. Entonces, tenemos 10, vamos a tomar 10 para reemplazar x sub i, menos la media aritmética que es 13 elevada a la 4, más el siguiente valor que es 12 menos 13 que es la media aritmética a la 4, más el siguiente valor que es 13 menos la media aritmética a la 4, y así sucesivamente hasta llegar al número 16. Cuando ya realizamos todo esto nos arroja una suma, vamos a elevar a la 4 y luego sumamos el resultado, nos da menos 2 sobre 30 que es la muestra por la desviación estándar que es 1.9651, que ese es el que vamos a elevar a la 4. Nos arroja el resultado final de menos 13.422.8. Según lo que nos indica el coeficiente de kurtosis, esta viene siendo una curva platicúrtica, ¿sí? ¿Por qué? Porque es menor que 0. Quiere decir que la curva viene siendo baja. Bueno, ¿qué acabamos de explicar y de ver en todo este video? Los indicadores estadísticos. ¿Y cuáles son? La posición, la dispersión y la distribución. En la posición ya habíamos hablado de lo que era tendencia central, que es referente a media, moda y mediana. En dispersión hablamos sobre rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, y en distribución ya hablamos lo que es coeficiente de asimetría y kurtosis. Muchas gracias.